Mi nombre es Alina, y esta es la historia de cómo mi vida se convirtió en una pesadilla. Todo comenzó cuando me mudé a la vieja cabaña de mi tía en el bosque de Eldermoor. Había heredado la propiedad tras su muerte, un hecho que aún me resultaba difícil de procesar. Mi tía Clara siempre había sido una figura distante, alguien que enviaba postales en Navidad pero nunca hablaba de sí misma. Cuando el abogado me entregó las llaves, dijo algo que me quedó grabado: Clara vivía sola, pero nunca estaba sola. No entendí qué quiso decir hasta que fue demasiado tarde. La cabaña era un lugar sacado de un cuento antiguo, con vigas de madera carcomida y ventanas que parecían ojos cansados. Estaba situada en un claro rodeado de pinos tan altos que bloqueaban el sol, sumiendo el lugar en una penumbra constante. El aire olía a musgo y a algo más, algo metálico que no podía identificar. Cuando llegué, cargada con una maleta y una caja de libros, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío otoñal. La puerta principal crujió al abrirse, como si la casa misma estuviera gruñendo. El interior era un caos organizado. Estanterías llenas de frascos con hierbas secas, velas medio derretidas y libros con cubiertas de cuero gastadas cubrían cada rincón. En el centro del salón había un espejo de cuerpo entero, cubierto con una sábana amarillenta. Era extraño, porque mi tía nunca había sido vanidosa. Me acerqué, y al retirar la sábana, el polvo se alzó en una nube que me hizo toser. El espejo era antiguo, con un marco de madera tallada con figuras que parecían moverse bajo la luz tenue. Rostros retorcidos, manos que se entrelazaban, ojos que parecían seguirme. Me dije que era solo mi imaginación, pero no pude evitar sentir que algo me observaba desde el otro lado del cristal. Esa noche, mientras deshacía mi equipaje, escuché un susurro. Era apenas audible, como el roce de hojas secas, pero venía de dentro de la casa. Me detuve, con una camiseta a medio doblar en las manos, y agucé el oído. Alina, mi nombre, pronunciado con una voz que no era humana. Se me heló la sangre. Revisé cada habitación, linterna en mano, pero no encontré nada. La cabaña estaba vacía, salvo por mí y el eco de mis propios pasos. Cuando volví al salón, el espejo estaba descubierto. Juré que lo había cubierto antes de irme a dormir. Los días siguientes fueron una danza de paranoia. Trabajaba desde casa como editora freelance, lo que me permitía pasar largas horas en la cabaña, pero cada momento de silencio se llenaba con ruidos inexplicables: pasos en el tejado, golpes suaves en las paredes, susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna. Intenté ignorarlos, achacándolos al aislamiento y al estrés de la mudanza, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no estaba sola. El espejo era el epicentro de mi incomodidad. Cada vez que pasaba por delante, sentía un tirón, como si algo dentro de él quisiera que me acercara. Una noche, mientras revisaba un manuscrito, el susurro volvió, más claro esta vez. Mírame, me levanté de un salto, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La voz venía del salón. Con piernas temblorosas, me acerqué al espejo. La superficie estaba empañada, aunque no había ninguna fuente de calor en la habitación. Mientras miraba, una palabra apareció escrita en el vaho: verdad. Retrocedí, tropezando con una silla. No podía apartar los ojos del espejo, donde ahora se formaba una silueta. Era vaga, como una sombra atrapada en el cristal, pero tenía forma humana. Una mujer, con el pelo largo y los ojos hundidos. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave, pero no pude dormir. La imagen de esa figura se quedó grabada en mi mente. Al amanecer, decidí que no podía seguir ignorándolo. Si quería respuestas, tenía que investigar. Revolví los libros de mi tía, buscando cualquier pista sobre el espejo o la cabaña. Encontré un diario encuadernado en cuero negro, con páginas amarillentas que olían a moho. Las primeras entradas eran mundanas, listas de compras, notas sobre el clima. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Clara escribía sobre la mujer del espejo, una presencia que la visitaba en sueños y le prometía conocimiento a cambio de algo que nunca especificaba. No es humana, escribió en una página. Sabe cosas que nadie debería saber. Me muestra mi pasado, mis errores, y me pide que la deje entrar. El diario terminaba abruptamente, con una última entrada que decía: no puedo escapar. El espejo es su puerta. Si alguien lee esto, no mires. No hagas preguntas.
Me temblaban las manos mientras cerraba el cuaderno. Mi tía no había muerto de un infarto, como me habían dicho. Algo en esa cabaña, algo en ese espejo, la había matado. Decidí que tenía que deshacerme del espejo. No podía seguir viviendo con esa cosa en la casa. Pero cuando intenté moverlo, descubrí que estaba fijado al suelo, como si las raíces de la cabaña misma lo sostuvieran. Golpeé el marco con un martillo, pero la madera no cedió. El cristal no se rayó, ni siquiera cuando lo golpeé con todas mis fuerzas. En cambio, el martillo rebotó, y una risa baja y gutural llenó la habitación. No puedes romperme, dijo la voz, ahora clara como el agua. Venía del espejo, pero también de dentro de mi cabeza. Esa noche, los sueños comenzaron. Estaba en un bosque oscuro, corriendo de algo que no podía ver. El suelo estaba cubierto de manzanas podridas, su olor dulzón y nauseabundo llenando el aire. Una figura me perseguía, siempre justo fuera de mi vista, pero podía sentir su presencia, fría y hambrienta. Cuando desperté, estaba empapada en sudor, con marcas rojas en los brazos, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. En el espejo, mi reflejo no estaba solo. La mujer del cristal estaba detrás de mí, su rostro pálido y demacrado, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Intenté huir. Empaqué una bolsa y conduje hasta el pueblo más cercano, pero no pude escapar de la sensación de que ella seguía conmigo. En cada superficie reflectante, el retrovisor del coche, las ventanas de las tiendas, veía destellos de su rostro. Volví a la cabaña, no porque quisiera, sino porque sentía que no tenía otra opción. El espejo me estaba llamando, y yo era una marioneta en sus hilos. Decidí enfrentarme a ella. Si el espejo era su puerta, tal vez podía cerrarla. Busqué en los libros de mi tía algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme. Encontré un tomo sobre rituales antiguos, con un capítulo sobre espejos malditos. Decía que los espejos podían ser portales para entidades que se alimentaban de la verdad, de los secretos más oscuros de una persona. Para sellar el portal, había que ofrecer una verdad tan pura que la entidad no pudiera corromperla. Pero había un riesgo, si la verdad no era suficiente, la entidad te reclamaría. Preparé el ritual al anochecer. Encendí velas alrededor del espejo, dibujé símbolos en el suelo con sal y ceniza, y me senté frente al cristal. La habitación estaba helada, y mi aliento formaba nubes en el aire. Estoy aquí, dije, con la voz temblorosa. Dime qué quieres. El espejo vibró, y la mujer apareció, más clara que nunca. Su piel era translúcida, como si estuviera hecha de niebla, y sus ojos eran pozos negros sin fondo. Dime tu verdad, susurró, y su voz era un coro de 1000 lamentos. No sabía qué decir. ¿Cuál era mi verdad? Pensé en mi vida, en los errores que había cometido, en las personas a las que había herido. Pero nada parecía suficiente. Entonces, recordé algo que había enterrado hace años. Cuando tenía 15 años, había visto a mi mejor amiga, Lila, siendo acosada por un grupo de chicos en el colegio. No hice nada. Me quedé paralizada, escondida detrás de una esquina, mientras ella lloraba y pedía ayuda. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a ella. Ese secreto me había carcomido desde entonces, un peso que llevaba en silencio. Se lo conté al espejo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Le conté cómo había fallado a Lila, cómo mi cobardía la había dejado sola. La mujer del espejo escuchó, inmóvil, y por un momento pensé que había funcionado. Pero entonces, su sonrisa se ensanchó. No es suficiente, dijo. Tu verdad es débil. Ahora eres mía. El cristal se volvió líquido, y una mano fría salió de él, agarrándome del brazo. Grité, pero no había nadie para oírme. Lo que pasó después es difícil de describir. Fui arrastrada al otro lado del espejo, a un lugar que no era un lugar. Era un bosque, pero no como el de Eldermoor. Los árboles eran retorcidos, con ramas que parecían manos alcanzándome. El suelo estaba cubierto de manzanas negras, y el aire estaba lleno de un zumbido constante, como un enjambre de insectos. La mujer estaba allí, pero ya no era solo una figura. Era enorme, su cuerpo alargándose hasta perderse en la niebla. Este es mi reino, dijo. Y ahora eres parte de él. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no tenía sentido. A veces,
Veía destellos de mi vida, de la cabaña, de mi tía Clara. Creo que ella también estuvo aquí, atrapada como yo. Intenté escapar, corriendo hasta que mis piernas cedieron, pero siempre terminaba de vuelta frente a la mujer. Ella me mostraba cosas, recuerdos que no eran míos, rostros de personas que habían estado en el espejo antes que yo. Todos habían intentado enfrentarse a ella, y todos habían fracasado. Pero no me rendí. Encontré un fragmento de mí misma, una chispa de esperanza que no sabía que aún tenía. Recordé a Lila, y como, a pesar de mi silencio, ella había seguido adelante. Si ella podía sobrevivir, yo también podía. La próxima vez que la mujer me llamó, no corrí. Me planté frente a ella y dije, no tienes poder sobre mí. Mi verdad es que estoy viva, y eso es suficiente. No sé por qué funcionó, pero el bosque comenzó a desmoronarse. Los árboles se convirtieron en polvo, y la mujer gritó, un sonido que hizo temblar mi alma. Desperté en la cabaña, tirada en el suelo frente al espejo. Estaba roto, los fragmentos esparcidos como estrellas en el suelo. La habitación estaba en silencio, y por primera vez en semanas, no sentí que me observaban. Pero no me quedé. Recogí mis cosas y quemé la cabaña hasta los cimientos. No quería que nadie más encontrara ese espejo, o lo que quedaba de él. Ahora vivo en la ciudad, lejos de los bosques y los espejos antiguos. Pero a veces, en la quietud de la noche, escucho un susurro. Mírame, no miro. Nunca miro. Porque sé que ella sigue ahí, en algún lugar, esperando a que alguien más haga la pregunta equivocada.